Y le damos la bienvenida al pastor Fabián Muñoz. ¿Cómo estamos, pastor? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, con la bendición de Dios, muy bien, escuchando los sabios consejos del doctor Zapata, me venía a la mente un refrán que dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Correcto. Entonces, yo creo que los pensamientos nuestros deben estar siempre en Cristo para mantenernos en victoria. Amén, amén. Amén. Pastor, se comunicó conmigo porque hay una situación, hay un caso que lo más seguro va a estar yendo hasta la Corte Internacional, si no me equivoco mencionar ese nombre, y quiero que usted nos hable del por qué eso va a llegar hasta allá, porque se intentó aquí, pero no se logró la ayuda necesaria, si pudiera abundar en el caso. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amable y muchas gracias y que saludos a todos los radioescuchas. El tema que deseaba compartir con cada uno de ustedes es el tema del análisis constitucional de las decisiones constitucionales de la Corte Constitucional. Y hago énfasis siempre a la parte constitucional porque Ecuador es un Estado de Derecho. Correcto. Y bajo ese Estado de Derecho, para que prime el derecho, toda la norma máxima que se debe respetar es la Constitución. Y quien norma o quien ejecuta, quien interpreta esa norma máxima es la Corte Constitucional, que viene a ser la instancia mayor y suprema donde todos los ecuatorianos tenemos derecho a acceder a ella luego, y digo luego, de haber pasado todas las instancias normales, la primera y la segunda instancia, las locales, las nacionales, para luego ir a la tercera y última instancia donde todo ciudadano intenta resarcir sus derechos cuando estos han sido vulnerados. En el artículo 1, haciendo énfasis de nuestra Constitución, dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. El artículo 3 de nuestra Constitución dice: son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de estos derechos establecidos en la Constitución. Finalmente, en el artículo 6 dice: todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Entonces nosotros vemos que hay un marco normativo, el artículo 1, 3 y 6, que nos indican de que todos los ecuatorianos tenemos que estar regidos, amparados, normados y protegidos con la Constitución. La última instancia para poder estar protegidos se llama la Corte Constitucional, y para esto yo voy a comentar fundamentadamente de un caso el cual he estado involucrado muy de cerca, y se trata del caso de una persona que sufrió una vulneración en sus pagos de una liquidación de parte del Seguro Social. Okay. El Seguro Social no le pagó los haberes de cesantía de alrededor de 33 años. 33 años. Sí, y entonces, luego de esto, tanto en primera y en segunda instancia, hubo un debate, porque en primera instancia perdió, en segunda instancia ganó, se apeló y se fueron a una tercera instancia que fue la Corte Constitucional. En esta última instancia de una batalla judicial de tantos años para establecer la verdad, se logra un éxito el 19 de agosto del 2015 con sentencia 273-15 CC dentro de un caso que se abrió ahí, que es el 528-11P. Se logra establecer la vulneración del derecho conforme al artículo 34, donde dice: el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, entre otros. Entonces, en base a esto y a otros análisis que hizo la Corte Constitucional en ese entonces, hablamos en el 2015, se logró una sentencia favorable, en donde para que se haya elaborado esa sentencia tienen que haber tres marcos o tres pilares para una sentencia: razonabilidad, lógica, correcto, y comprensibilidad. Correcto. Ahora, hablemos sobre el primero, que es lo que me interesa, la razonabilidad. ¿Qué es ese elemento en una sentencia? Es lo que implica que toda decisión judicial se encuentre fundamentado en principios constitucionales. Correcto. Sin que su contenido se desprenda de una contradicción en cualquier otro principio o valor constitucional. O sea, todo lo que un juez, sea en primera, en segunda y obviamente en tercera instancia,
tiene que su sentencia ser basada en la Constitución. Y que esas interpretaciones que ellos hacen no sean contradictorias al derecho. En ese entonces, en el 2015, el legitimado activo, que es una persona adulta mayor de 78 años de edad, con enfermedad grave, con diabetes de alto riesgo, circunstancias que bajo el mandato del artículo 3, numeral 11, 1, 1, 5, 35 y 36 de la Constitución de la República, exigía un procedimiento efectivo e inmediato, claro, indubio pro actamine, como dice la ley. Esto es que la interpretación debe ser la más favorable para el ejercicio de las acciones que se traducen en obtener una tutela efectiva a sus derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, por ser una persona adulta mayor, claro, la interpretación de la ley debe ser la más favorable a la persona que está pidiendo esa retribución. En base a eso, la Corte Constitucional en ese entonces señala de que ese impago por parte del Seguro Social se declara de que es un impago que va desde el año de 1960 hasta 1968. Qué bárbaro. Resultando perjudicado el ciudadano por parte del Seguro Social por un tiempo de falta de pago de alrededor, aquí es más específico, de 17 años de aportaciones. Esto es desde 1977, mayo, hasta agosto de 1998. Y estos valores que yo le estoy mencionando, estas fechas, estos rangos, están en esa sentencia original. Correcto. En esa sentencia original. Y en esa sentencia se ordena, a más de que el Seguro Social le pida disculpas públicas, una indemnización material. Claro. Es decir, que debe ser cuantificada a través de un tribunal que se llama el contencioso administrativo. Correcto. Porque la Corte Constitucional no puede cuantificar valores. Quien lo hace es el Tribunal Contencioso Administrativo, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y le ordena a que al Instituto Ecuatoriano Social, que a través de su representante, primero publique en los diarios una disculpa pública. Correcto. Y luego que se calcule esta reparación integral. Pero ahí había un problema, y eso también lo estipuló la Corte Constitucional en 2015, de que la afectación se dio en el año 98, cuando estábamos en Sucres. Y entonces el calcular la reparación al año 2015 en dólares era un tipo de cambio complejo, porque justo en el año 2000 el país había dolarizado. Pero correcto, ellos, cuando hicieron esta sentencia, indicaron que a más de dolarizar, tenían que llevar la afectación del dinero en el tiempo. Correcto. Es decir, calcular el poder adquisitivo que se hubiera obtenido de haber recibido su dinero en agosto del 98 a la fecha actual del 2015. Correcto. Llevar el dinero en el tiempo. ¿Qué sucede? Cuando ya le dan esta orden constitucional, el Seguro Social, en primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo cuantifica de manera errada, y en vez de calcular desde agosto del 98 dolarizado, calculan desde el año 2000 dolarizado, wow, perjudicando primero el tipo de cambio, porque el tipo de cambio en el año 2000 fue 25.000 por cada dólar y en agosto era de 4.500. Entonces correcto, solamente cualquier valor sucretizado de dólares es totalmente diferente. No es lo mismo dividir para 25 que para 4.500. Y de ahí calcular el dinero en el tiempo más los intereses de mora. Correcto. Bueno, primer error del Tribunal Contencioso. Y el segundo error, que se comieron el año 99 y el 2000. 2 años. 2 años completos. Resulta que el legitimado activo reclama y dice, está mal aplicado eso, no estoy conforme. El Tribunal Contencioso vuelve a recalcularlo, y ahora sí lo calcula en agosto del año 98, pero en cambio sigue manteniendo el tipo de cambio al año 2000, no calcula con el 98. Nuevamente el legitimado activo reclama y como sentencia, las Cortes Constitucionales hacen un seguimiento de sentencia y observa que por 2 ocasiones este Tribunal Contencioso ha cometido deliberadamente el error. Claro. ¿Y qué es lo que determinan ellos? Hacen una sentencia, una resolución de seguimiento a este caso, y le ordena al Tribunal Contencioso Administrativo, primeramente le aclara y dice que el cálculo del tipo de cambio debe ser al año de 98 de agosto. Correcto. O sea, y más o menos calculaban era 4.500 por cada dólar. Y además de eso le ordena la separación de 2 jueces
que sean removidos de la sala 2 para que de manera inmediata el Consejo de Judicatura posicionen a otros. O sea, le sancionó al Tribunal Contencioso removiendo a 2 de sus jueces que habían votado reincidentemente, erradamente en esos fallos, y posicionaron a 2. Y le ordenaron recalcular. En esa nueva orden recalculan y dan una cifra totalmente diferente de pago a la que ya habían reordenado por 2 ocasiones de manera errada, y le ordenan, conforme lo que dice la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional le dice que tiene que hacer esto bajo prevenciones de ley y que tiene que ser ejecutadas de manera integral. O sea, tiene que ejecutarse lo ordenado bajo prevenciones de aleación de sanciones. Entonces, acatando la orden, el Tribunal Contencioso genera un nuevo cálculo y ese valor era muchísimo más diferente al inicial. El Seguro Social, como se ve afectado con sus intereses, no paga. Pese a la orden que le da el Tribunal Contencioso, se le dio 2, 3 instancias para que pague y inclusive la última dijo, ya voy a mandar a pagar, y nunca lo hicieron. Como pasó y dilató, nosotros preguntamos al Tribunal Contencioso, ¿qué fue? ¿Van o no a pagar? Me dijeron, nosotros no tenemos capacidad coercitiva para obligar a la entidad del Estado a que pague. Así que lo único que tienen que hacer ustedes es elevar nuevamente a la Corte Constitucional para que ellos decidan cómo gestionar el pago. Pedimos otra vez a la Corte Constitucional que, haciéndole conocer que no habían cumplido la sentencia, entonces la Corte Constitucional nos dice, bueno, ¿qué garantía jurisdiccional usted quiere activar? ¿La de seguimiento de sentencia o el incumplimiento de sentencia? Entonces nosotros dijimos, activamos la garantía del incumplimiento de sentencia. Ellos arman una nueva Corte Constitucional y hacen un fallo, en vez de una sentencia inicial sobre el caso inicial, que era el 528-11P, y le dice así, disponemos la suspensión de la fase de seguimiento de la sentencia 273-15C, emitida dentro de la causa 528-CP, mientras se sustancia la garantía jurisdiccional de acción e incumplimiento en un nuevo caso que se abrió, que es el 57-17-IS, con finalidad de evitar la generación de decisiones contradictorias. O sea, es decir, ponen en pausa el 528-CP y abren un nuevo caso, el 57-17-IS, sobre la misma causa, pero para tratar el incumplimiento. Esperando que resuelvan, inclusive todo a luces daba de que ellos tenían que haber observado que hay un incumplimiento. Con fecha 19 de noviembre, recién, la jueza ponente Carmen, por cierto, en el 2015 había otros integrantes de la Corte Constitucional, los nuevos que están actualmente están posicionados por 1 año. Y de hecho, como paréntesis, antes de que se fueran removidos los jueces de la Corte Constitucional, ya estaban a punto de hacer un seguimiento favorable, pero justo en ese momento fueron removidos y se incorporó la nueva Corte Constitucional presente. Creo que iba a ser una pausa, ¿no? No, es que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a resumir entonces esto, si no lo vamos a seguir el próximo sábado porque está súper interesante. Bueno, lo que quiero entonces hacer conocer a la comunidad, al pueblo ecuatoriano. La jueza ponente Carmen Ponce Corral, en el caso 57-17-IS, en vez de darle la razón e indicar de que hay un incumplimiento de sentencia, indica de que primeramente los cálculos hechos por el Tribunal Contencioso son incorrectos y que más bien se tiende a parecer como que fuera un enriquecimiento por parte de la persona accionante. Qué bárbaro. Y dice, primero declaran que el cumplimiento de la sentencia ya fue dada con un valor inicial que le habían dado de manera errada. Declaran dejar sin efecto ese auto o sea, la sentencia donde le ordenaba al tribunal, al seguro pagar un valor diferente, y declaran mandarlo al archivo. ¡Qué bárbaro! Ahora, luego con eso, nosotros, y con esto estamos terminando, cuando yo observo esa sentencia, primeramente me eran tirados de cabellos de que ellos se contradigan. ¿Por qué? ¿Por qué se contradicen? Porque la ley dice que todos los dictámenes fallos deben ser ejecutados, no pueden ser desconocidos. No puede ser que una nueva corte desconozca lo que otra corte ya ordenó. Porque eso, por ejemplo, se llama en ley el principio conocido como el stare decisis. ¿Qué significa el stare decisis? Que lo que un juez ya determinó en el pasado debe mantenerse en el tiempo por cualquier juez en el presente para que no exista contradicción. ¿Qué pasa?
hemos hecho 3 cosas en este caso, que todavía ahorita estamos en pendiente. El primer caso le puse un recurso de aclaración, porque ante los fallos constitucionales son irrevocables y no se puede, ya están como caso perdido. Pero en todo caso, nosotros hicimos primero un recurso de aclaración para que aclare la jueza por qué llama a un derecho de enriquecimiento. Claro. Vamos a ver qué nos responde. Segundo, hemos analizado el caso y hemos notado que hay vicios de nulidad y de inconstitucionalidad en este fallo y estamos solicitando la nulidad y la inconstitucional de este fallo 57, 17 y S. Y tercero, como el caso 528-11P, que es la causa madre, está en suspenso hasta que se solucione el 57-17 y S, hemos dicho al presidente de la Corte Constitucional que reactive el 528-11P, en base que ya este otro ya se terminó, pero que analice muy bien que en esta fase de seguimiento que está suspendida no pueden retraerse de lo que dijo la Corte Constitucional y más bien analice la posibilidad de anular lo hecho en el 57, 17 y S. Esperamos entonces, pueblo ecuatoriano, de que las sentencias de una Corte Constitucional sean probas. Y cuidado que estas cosas se estén generando en la Corte Constitucional porque es la máxima expresión de los derechos de cada ecuatoriano. Si hoy esta Corte Constitucional falla de manera inaudita, contradiciendo las órdenes de la Corte Constitucional mismo por cualquier razón o elemento de juicio, estaríamos indicando de que estamos viviendo en un país sin derechos. Y eso es lo que da a ver. Así que le damos las gracias al pastor Fabián Muñoz por estar aquí con nosotros. Le doy también al doctor Luis Zapata. Nos faltó tiempo. Yo creo que el sábado que viene vamos a continuar con esto para analizarlo más. Inclusive podemos traer abogados aquí para que entonces podamos analizarlo más profundo. Pero la injusticia se da a ver. Y nuevamente la Corte Constitucional está fallando en contra de lo que es el derecho de una persona y que ya se había dicho que se tenía que pagar ese dinero. Lo único que había un error en el cálculo. Y de un error en el cálculo, ahora otra juez se monta una historia totalmente. Así que esto pica y se extiende, y esta es la Voz Hispana Radio, desde Radio Águila Sport TV, la nueva generación de deporte. Le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y como siempre decimos, hasta la vista, baby.